Si te gustan los relatos de brujería y confesiones de personas que hicieron brujería en el pasado, pues este episodio te va a fascinar. Quédate conmigo y descubre qué hicieron y por qué. Sin más preámbulo, iniciemos los relatos de brujería. Nunca pensé que cruzar una línea tan delgada pudiera costar tanto. Yo sabía que él estaba casado. No era un rumor, no era una sospecha. Yo sabía que él tenía esposa, casa, hijos, una vida establecida. Y aún así me convencí de que yo merecía ese lugar. Me repetía que él no amaba a su esposa y que yo lo haría feliz. Era una idea cómoda, peligrosa, de esas que uno usa para justificar lo injustificable. Yo entré primero a la compañía de transporte. Recuerdo bien ese inicio, horarios largos, café frío y la sensación de estar construyendo el futuro. Un par de años después llegó él. Teníamos la misma edad, el mismo rango y la misma presión laboral. Sin embargo, nuestras vidas eran muy diferentes. Yo estaba soltera y él tenía esposa, 2 hijos pequeños y una casa que pagar. Al principio todo fue profesional, cada quien en su área, trato correcto, distancia medida. Éramos adultos, responsables, y así lo demostramos durante meses. Pero el trabajo tiene esa manía de juntar a la gente más de lo debido. Proyectos compartidos, reuniones eternas, problemas que solo se resolvían a través de nuestros puestos. Sin darnos cuenta, la formalidad se fue aflojando. Luego vino la amistad, esa que parece inofensiva. Cafés rápidos, risas breves, comentarios que ya no tenían nada que ver con el trabajo. Y después, sin aviso, vino la confianza. Nos volvimos confidentes. Sabíamos cuándo el otro estaba preocupado, cuándo algo no andaba bien. Aprendimos a adaptarnos, a encontrarnos en los pasillos, a buscarnos con la mirada sin hacerlo evidente. Nada explícito, nada que dejara pruebas. Y aún así, todo estaba pasando. Yo conocí a su esposa. Era una mujer muy linda, dedicada al hogar, de esas que se notan entregadas a la familia. Ella se veía feliz con el matrimonio. Sin embargo, él era distinto. Era un hombre más seco, más callado, como si todo fuera sistemático. En cambio, cuando estaba conmigo, se transformaba. Se reía, hablaba sin parar, opinaba y hasta hacía bromas. Ahí fue cuando empecé a mentirme con más fuerza. Me dije que yo veía al verdadero Saúl, que conmigo era quien realmente debía ser, que su matrimonio solo era costumbre, rutina, compromiso por los niños. Yo no me veía como la intrusa, sino como la oportunidad perdida que la vida le estaba devolviendo. Y así, sin tocarlo, sin decirlo en voz alta, ya había cruzado la línea en mi mente. Con el tiempo Saúl también fue teniendo sentimientos por mí. Al principio fueron sutiles, miradas que duraban más de lo normal, silencios cómodos, comentarios que ya no eran tan inocentes. Además de que las pláticas cambiaron de tono, las bromas subieron de color, como si estuviéramos probando hasta dónde podíamos llegar, sin decirlo directamente. Cada risa llevaba algo escondido, cada acercamiento tenía una intención, hasta que un día pasó lo inevitable. La oficina estaba vacía, todos se habían ido, solo quedábamos Saúl y yo, con las luces encendidas a medias y ese silencio raro que se siente cuando ya no hay testigos. Solo un beso rápido que se volvió largo, torpe y urgente. Nadie nos vio. A partir de ahí, todo se fue desordenando. Empezamos a vernos a escondidas, a tener encuentros que ya no solo eran emocionales. Yo nunca le preguntaba si iba a dejar a su esposa. Me decía a mí misma que no hacía falta, que cuando un hombre ama se nota. Así que él me lo iba a decir cuando estuviera listo. Me aferré a esa idea como quien se agarra de una cuerda cuando está a punto de caer. Pasaron 6 meses. 6 meses de moteles discretos, mensajes borrados y promesas que nunca se decían completas. Y Saúl
Jamás mencionaba su matrimonio. Recuerdo una noche en especial. Nos invitaron a un cumpleaños. Fuimos los tres, él, su esposa y yo. Nos sentamos en la misma mesa. Hablamos, reímos. Por fuera yo fingía calma, fingía comodidad, pero por dentro me quemaba el pecho. Verlo con ella fue como conocer a otro hombre. Era distinto, distante y serio. No era el Saúl que yo conocía en los moteles, en las madrugadas, en las risas compartidas. Ese contraste me llenó de coraje, de celos, de una rabia silenciosa que no sabía dónde poner. Pocos días más tarde, después de tener un encuentro en un motel, no aguanté más. Le pregunté de frente si se iba a divorciar de su esposa por mí. Su respuesta fue seca, fría y definitiva. Me dijo que no, que la amaba, que lo nuestro no era algo serio, que éramos solo una distracción, que éramos amigos con derecho. Sentí como algo se me rompía por dentro. No era tristeza, era furia. Era la humillación de haber esperado en silencio, de haber creído en algo que existía solo para mí. En ese momento dejé de verme como la paciente que espera y empecé a pensar como alguien que exige. Fue ahí, en el orgullo herido y el corazón lleno de veneno, cuando decidí buscar ayuda donde no debía. Fui a ver a una bruja. No entré temblando ni dudando, entré decidida. Le pedí un amarre de amor. Le pedí que su mujer saliera de la ecuación, que empezaran a odiarse, que se divorciaran y que él terminara casándose conmigo. No hablé de medias tintas ni le dije, sí se puede. Solo le pedí que lo hiciera. Yo estaba encaprichada, convencida de que tenía que ser mío a cualquier costo. Me repetía que lo amaba, que merecía estar a su lado, que la vida me lo debía y que él sería más feliz conmigo. Pagué una suma fuerte de dinero. La bruja me prometió que ese trabajo funcionaría. ¿Y funcionó? Desgraciadamente, no como yo quería. A los 2 meses de aquella primera visita con la bruja, Saúl dejó a su esposa y se fue a vivir conmigo a mi departamento. Así, de golpe. Como si el mundo se hubiera alineado al fin. Los primeros días fueron una locura, pasión desenfrenada, risas, promesas al oído, planes que parecían firmes. Yo pensaba que esto era lo que tenía que pasar, pero la felicidad forzada siempre cobra intereses. A los 3 meses de que Saúl se fue a vivir conmigo, la esposa sufrió un accidente fuerte. Era tan grave que terminó hospitalizada en terapia intensiva. La noticia le cayó como un balde de agua helada. Fue entonces cuando reaccionó, o mejor dicho, cuando despertó. Me dejó de inmediato. Dijo que se había dado cuenta de que amaba a su esposa y que no quería perderla ni a sus hijos. Se fue al hospital y prácticamente vivió ahí durante el tiempo que ella estuvo internada. Cuando por fin salió, él regresó con su esposa a casa, como si nada de lo nuestro hubiera existido. Renunció al trabajo y desapareció de mi vida sin despedidas. Supe después que se mudaron de ciudad y nunca lo volví a ver. Lo más triste del asunto es que yo quedé embarazada. Hoy soy madre soltera de un niño, un varón que se parece demasiado a él. Cada gesto, cada mirada, es un recordatorio silencioso de lo que pasó. Jamás me volví a casar. Mis relaciones siempre terminan mal, como si algo se hubiera torcido para siempre, desde aquel día que pedí un amarre de amor. Vivíamos en la Ciudad de México, en una casa antigua de la colonia Tacubaya. Era una casa grande, con techos altos y pasillos largos donde el eco parecía ser algo cotidiano. Mi padre era médico y tenía su consultorio ahí mismo, pegado a la casa, separado únicamente por un pasillo angosto que olía a desinfectante y a medicamentos. Él era pediatra y muy respetado. La gente decía que tenía un don para los diagnósticos, que veía cosas que otros médicos pasaban por alto. Venían personas de todos lados, sobre todo familias humildes, con niños pequeños. Muchas veces no cobraba,
o cobraba lo mínimo. Yo lo veía como un hombre bueno, recto, y que ayudaba de manera desinteresada a la gente, y eso lo hacía muy feliz. Quizá por esa razón, yo me decidí a estudiar lo mismo que él. Tenía 7 años cuando ocurrió la primera vez. Recuerdo perfectamente esa tarde. El sol entraba a medias por las ventanas del comedor, iluminando el polvo en el aire. Yo jugaba sola, sentada en el piso, acomodando las muñecas. En una esquina del comedor, donde la luz no llegaba tanto, fue que lo vi. Era un ser grande, demasiado grande para ese espacio. Su cuerpo parecía torcido, tenía cuernos retorcidos que nacían de su cabeza y unos ojos rojos, profundos, vivos, que me miraban con una intensidad que hoy me eriza la piel. No movía la boca, no gesticulaba, pero yo lo escuchaba con claridad adentro de mi cabeza. Me llamaba, me pedía que me acercara. No era una voz amable, era persuasiva, insistente, como si supiera exactamente qué botones tocar en una niña curiosa. Sentí un miedo tan puro que me paralizó por un segundo. Luego reaccioné. Le dije que no iba a ir. Y entonces salí corriendo de ahí como si el piso se estuviera incendiando detrás de mí. Le conté a mi madre entre llanto y tartamudeos. Ella no dudó. No me dijo que había sido mi imaginación, ni me pidió que me calmara. Solo tomó agua bendita y empezó a rociar cada rincón de la casa, rezando en voz alta y con seriedad. Pasaron los meses y ese ser no lo volví a ver. Pero algo había cambiado en mí. Me volví más sensible, más perceptiva. Empecé a notar cosas que otros no veían. Sentí un peso extraño en el pecho cuando algo malo estaba por ocurrir. A veces me despertaba en la madrugada con una angustia que no tenía explicación. Cuando mi madre tenía que salir, yo me quedaba con mi padre en el consultorio. Me sentaba en una esquina, fingiendo leer o dibujando, observando a la gente entrar y salir. Veía a los niños, algunos pálidos, otros inquietos y otros demasiado quietos para su edad. Y muchas veces cuando el paciente se iba, yo le decía a mi padre que ese niño estaba grave, que algo no estaba bien o que no era una simple enfermedad. Con el tiempo me enteré de que en mi familia éramos sensibles espiritualmente. Por eso mi padre era demasiado acertado en sus apreciaciones con los pacientes. Con los años elegí estudiar medicina, como te había dicho. En la universidad era aplicada, responsable, y si bien tenía amigos, también tenía una némesis, por así decir. Ella fue mi primera víctima. Me contradecía, me ridiculizaba, buscaba cualquier pretexto para humillarme frente a otros. Yo trataba de ignorarla, pero un día exploté. Estaba cansada, frustrada, llena de una rabia que no supe controlar. Pensé algo terrible y se lo dije. Le deseé que muriera. Le dije que su ausencia haría más felices a las personas que la rodeaban. Al día siguiente no fue a la escuela. Después nos enteramos de que había salido con su madre y tuvieron un accidente de auto. Su coche fue pérdida total. Su madre estaba en terapia intensiva, con pronóstico favorable, pero mi compañera falleció en el impacto. Cuando lo supe, sentí que el mundo se me venía encima. Sabía en mi interior que yo había sido la causante de aquel terrible accidente. Así que, como comprenderás, fueron unos días oscuros para mí. Un par de días después de aquel accidente, vi en mi habitación aquel ser que había visto en mi infancia. Me sonreía con maldad y con satisfacción. Me daba a entender de que él había sido el causante de aquel accidente macabro, como si me hubiera cumplido un favor, como si mi pensamiento hubiera sido una orden. Pasaron los años, me titulé y entré a la especialidad de oncología, y justo en ese proceso fue cuando tuve otra situación similar. Tenía problemas con un maestro, abusaba de su poder conmigo y quería obligarme a tener una relación íntima con él, algo que yo
No deseaba. Me sentía acorralada, impotente y furiosa. Y otra vez dejé que el enojo hablara por mí. Le deseé la muerte. Lo pesé con una intensidad que hasta el día de hoy me avergüenza. 2 días más tarde, falleció de un infarto. Desde entonces vivo con el miedo de mí misma. Mido cada palabra, cada pensamiento, porque he aprendido demasiado tarde que hay bocas que no solo hablan, sino invocan. Y yo tengo una sensibilidad demasiado acertada y peligrosa. Hay cosas que uno hace no por ambición ni por envidia, sino que se hacen para sobrevivir. Esto sucedió en el año 2000. En ese tiempo trabajar significaba aguantar. El Departamento de Recursos Humanos existía más de nombre que de respaldo. Y cuando una mujer se quejaba, lo más común era que le pidieran paciencia o silencio. Yo necesitaba ese trabajo y mi jefe lo sabía. Era un hombre grosero, sin filtro, un misógino de los que disfrutan humillar. Comentarios fuera de lugar, burlas constantes, miradas que pesaban más que las palabras. Cada error mínimo era pretexto para atacarme por ser mujer, como si por mi género fuera una falla del sistema. Yo me defendía como podía, con profesionalismo, con resultados, con horas extras, pero nada bastaba. Puse varias quejas, formales, escritas, educadas, pero no hicieron nada. Él seguía ahí, intocable, porque sabía moverse, porque tenía colmillo, porque en esa época los abusos se archivaban con un suspiro. Como yo necesitaba el trabajo, se aprovechaba de mí. Me presionaba, me vigilaba, me amenazaba con correrme cada vez que podía. Varias veces lo intentó, pero no lo logró solo porque su propio jefe lo frenaba. Eso hacía que me tuviera más coraje. No me dejaba en paz. Yo llegaba a casa con el cuerpo cansado y el alma llena de rabia. Un día entendí algo muy simple. Nadie iba a ayudarme. Nadie iba a poner un alto. Si quería seguir trabajando y conservar mi dignidad, tenía que hacerlo yo misma. Entonces hice algo de lo que no me arrepiento en absoluto. Recurrí a la brujería. Cuando visité a la bruja no pedí venganza, pedí justicia. Le pedí que mi jefe dejara de atacarme, que su poder se desvaneciera, que el miedo cambiara de lado. No quise su muerte ni su ruina eterna, solo que sintiera el peso que él imponía a otros. El cambio no fue inmediato, pero fue claro. Empezó a fallar, a equivocarse, a perder el control en reuniones donde antes se creía rey. Sus superiores comenzaron a observarlo con otros ojos. Las mismas actitudes que conmigo eran ignoradas, de pronto eran evidentes para todos. Su seguridad se convirtió en torpeza. Un día me llamó a su oficina, cerró la puerta con un gesto autoritario y me reclamó errores que no eran míos, problemas que él mismo había provocado. Decía que por mi culpa ahora estaba a la mira de sus superiores. Todo era mentira. Ese proyecto que me reclamaba jamás pasó por mis manos. Por primera vez, no bajé la cabeza. Le dije que aceptara sus errores, que dejara de usarme como escudo. Eso fue suficiente para desatarlo. Se levantó de su asiento de golpe, rodeó el escritorio y se acercó demasiado a mí. Cuando de repente sentí su rabia antes que su mano. La bofetada fue seca, humillante, más fuerte en el orgullo que en la cara. El mundo se me fue en un segundo, y entonces pasó algo que nunca esperó. Justo en ese momento iban pasando varias personas fuera de su oficina. La pared era de cristal y lo vieron todo. No hubo forma de esconderlo, no hubo una versión alternativa. Entraron de inmediato, me sacaron de ahí y a él se lo llevaron directo a Recursos Humanos. En ese día fue cuando comenzó su caída. Tuvo problemas graves con la empresa, investigaciones internas, suspensiones, declaraciones. Pero yo no me quedé de brazos cruzados. No esta vez. Fui al Ministerio Público y levanté una denuncia formal. En aquellos años
El proceso no era rápido ni amable con las mujeres, pero existía. Procedí por lesiones, abuso de autoridad y agresión física en el lugar de trabajo. Presenté testigos porque lo sabía. Me hicieron la certificación médica para dejar constancia del golpe. Se abrió un acta y se iniciaron citatorios. No era un simple arreglo, era un antecedente legal que manchaba su expediente. En esa época muchas veces se buscaba la conciliación, minimizar el hecho, arreglarlo por las buenas. Pero yo no acepté. Quería que quedara constancia, que no pudiera decir nunca más que nadie se atrevió a enfrentarlo. Entre la denuncia, el escándalo interno y sus propios errores acumulados, la empresa terminó corriéndolo y yo me quedé con su puesto. No me arrepiento en absoluto de haberle hecho brujería, no porque crea que la magia hace milagros, sino porque lo que ocurrió después solo aceleró lo inevitable. La verdad siempre encuentra la forma de salir, y en su caso, salió a golpes. Con eso quedó al descubierto su verdadero rostro. Porque hay personas que en las oficinas se mueven con amabilidad, con palabras correctas y sonrisas de manual. Parecen profesionales intachables, pero detrás de esa fachada hay algo torcido, un ser que se alimenta del poder mal usado y que disfruta someter a las personas de menor nivel cuando cree que nadie lo observa. Tenía un negocio en el mercado municipal de mi ciudad. Mi negocio llevaba abierto varios años. No era algo lujoso ni grande, pero era mío. Vivíamos de eso mi familia y yo. Los dueños de los negocios que estaban alrededor nos llevábamos bien y jamás tuvimos algún problema o altercado. Hasta que don Carlos falleció y su familia decidió traspasar el local. Llegó la nueva vecina, a quien llamaremos doña Sophie. Al inicio no le di importancia. Ella llegaba más temprano que los demás y empezó a meter productos diferentes a los que estábamos acostumbrados. Eso hizo que su negocio creciera más rápido que el mío. Tenía más clientes, más movimiento, más comentarios buenos. Yo veía cómo entraban personas a su local mientras el mío se quedaba en silencio. Y ahí empezó el ruido en mi cabeza. Me decía que no era justo, que yo había trabajado más, que tenía más tiempo en el medio y que ella no merecía éxito. Cada venta que doña Sofía hacía, la sentía como una derrota. Dejé de verla como vecina y empecé a verla como una amenaza. Fue entonces cuando tomé la peor decisión. Busqué ayuda en la brujería. Pedí una caída económica, que su negocio se estancara, que las ventas bajaran y que los clientes dejaran de llegar. Nada grave, eso me dije a mí mismo. Solo un empujoncito para que las cosas volvieran a su lugar. Y yo siguiera como antes. El trabajo se hizo y efectivamente funcionó. Le puse muchas cosas afuera de su local, desde líquidos en su cortina de metal hasta animales muertos. Ella preguntaba si habíamos visto a alguien hacerlo, pero todos decíamos que no. Ella decía que no entendía por qué le hacían eso si no se metía con las personas. Solo trabajaba duro para llevar el pan a la casa. Yo sabía que era verdad. Ella era madre soltera de 2 hijos y aún así no me importó. Si a mí no me iba bien, era por su culpa y quería que se fuera. En pocas semanas su negocio empezó a decaer. Tenía menos clientes, problemas con proveedores, cuentas que no cuadraban. La vi apagarse poco a poco, sin entender qué estaba pasando, hasta que un día cerró. Bajó la cortina y no la volvió a subir. Sentí que por fin había triunfado y me puse muy feliz. Y más porque mis ventas subieron de inmediato. No obstante, a los pocos meses, mi negocio empezó a caer también. Primero despacio, luego sin freno. Los mismos problemas que la alcanzaron me llegaron a mí. Ventas bajas, gastos inesperados, clientes que ya no regresaban. Como si la misma sombra de la brujería que envié hubiera regresado sin permiso. Debido a esa situación, tuve que cerrar mi negocio también. Ahí entendí algo. El karma sí existe y me llegó de inmediato.
Si te han agradado estas confesiones anónimas, me encantaría que me lo cuentes en los comentarios. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like y hypea el video. Y si me escuchas desde Spotify, califícame con 5 estrellas. Nos vemos en el próximo episodio porque aquí la brujería existe y yo te lo cuento.